Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 1 de diciembre del año 2023. Empezó el mes de la Navidad. Ojalá que eso sirva para reconciliar a la familia panameña. En materia internacional, el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, otorgó la noche de ayer jueves una licencia, permiso, de 6 meses al presidente Nayib Bukele, solicitada por el mandatario para buscar su reelección inmediata en los comicios generales de febrero del 2024, pese a los señalamientos de que tal conducta es inconstitucional. Concédase licencia al presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortes, por el periodo de 6 meses, desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024, la cual deberá ser ejercida sin goce de sueldos y con todas las prerrogativas que el cargo ostenta, reza el decreto aprobado por 67 votos de los 84 congresistas y con dispensa de trámite. El último antecedente de un presidente que buscó la reelección inmediata en El Salvador se dio bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez en 1935. Las bancadas legislativas también votaron para que Bukele, que no se presentó personalmente ante el Congreso para solicitar la licencia, mantenga su inmunidad, por lo que no podría ser procesado penalmente ante cualquier denuncia sin pasar por el Congreso. El decreto legislativo, cuyos efectos iniciarán un día después de su publicación en el Diario Oficial, también otorga licencia al vicepresidente Félix Ulloa, que buscará la reelección junto a Bukele por el partido oficialista Nuevas Ideas. Por otra parte, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó también que Claudia Juana Rodríguez de Guevara, actual secretaria de Nayib Bukele y presidenta de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales, ocupe la presidencia mientras el mandatario se centra en la campaña electoral. Rodríguez de Guevara se convertirá así desde el 1 de diciembre en la primera mujer en ejercer la presidencia de El Salvador en toda la historia del país centroamericano. Y por otra parte, en el cercano oriente, las negociaciones entre Israel y Hamás continúan a pesar de la reanudación de las hostilidades, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar dado a conocer hoy viernes. Las negociaciones entre las dos partes continúan con el objetivo de volver a una pausa, dice el comunicado. El Ministerio de Exteriores de Qatar añadió que los continuos bombardeos de la Franja de Gaza en las primeras horas tras el fin de la pausa complican los esfuerzos de mediación y exacerban la catástrofe humanitaria en la franja, y llamó a la comunidad internacional a actuar rápidamente para detener la violencia. Según Benjamín Netanyahu, en una declaración emitida desde su oficina hoy viernes, Hamás no respetó su obligación de liberar hoy a todas las mujeres secuestradas y lanzó cohetes contra los ciudadanos de Israel. El gobierno de Israel, según Netanyahu, está obligado a cumplir los objetivos de los combates. Dijo que esos objetivos son liberar a los rehenes, liquidar a Hamás y garantizar que los ciudadanos de Israel no vuelvan a verse amenazados por un ataque desde la Franja de Gaza. Y por último, el gobierno y la oposición de Venezuela acordaron ayer jueves revisar las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores a través de un procedimiento que estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Las partes pactaron un procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024, dice un comunicado de Noruega, el país mediador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. Ese acuerdo le abre el camino a la eventual candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024, que está inhabilitada hasta el año 2030, según también el documento difundido por Noruega. El acuerdo se da exactamente el día que vencía el plazo que había dado el presidente de los Estados, Joe Biden, para procesar esas inhabilidades y eliminarlas, so pena de que se volvieran a imponer las sanciones al gobierno venezolano. Así que eso es lo más interesante en materia internacional. En materia local sigue la discusión de el día después. ¿Qué pasa el día después de la inconstitucionalidad? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo se debería hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto va a costar? Etcétera. Pero antes de entrar en el tema minero, yo sí quiero destacar hoy es el Día del VIH y
las cifras han aumentado y las pocas personas que se dedicaban a prevención y tratamiento han tenido que cerrar por falta de fondos. Por ejemplo, Provixida en Colón. Y en otro lado que no me acuerdo ahora mismo. Sí, sí, no, la lucha contra el VIH, que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, se sigue haciendo de manera con las uñas en Panamá y por distintas circunstancias, distintos motivos, sigue aumentando esa pandemia, porque eso es una pandemia, para que estemos claros, sobre todo entre los jóvenes que comienzan a experimentar en materia de sexualidad y que no toman las prevenciones y entonces, sobre todo en los sectores más vulnerables, porque es que eso también hay que decirlo. Ahí hace falta una política pública seria, constante, permanente y con recursos por parte del Ministerio de Salud para poder combatir esa tragedia, porque esa es una pandemia que cuesta vidas además. Porque también por otra parte, los que desafortunadamente resultan contagiados, pues tienen que someterse a un tratamiento que está establecido desde hace años, el retroviral, pero también hay escasez de medicinas de parte de las instituciones de salud pública para esos tratamientos. Entonces, lo importante es la prevención y hay que hacer campañas de prevención, más allá de las que hace Provixida, que son muy buenas, pero que la hace con las uñas. El doctor Orlando Quintero es un héroe al que habría que condecorar con la condecoración más alta que otorga la República, pero no es suficiente su esfuerzo para lograr combatir con efectividad por lo menos el tema de la prevención, que es donde estamos fallando. Y ahora sí, volviendo al tema minero, tu opinión, Danilo, de lo que acabamos de plantear. Bien, estamos en una etapa temprana todavía de lo que es un complejo problema. Cuando uno busca información en las redes sociales, en los motores de búsqueda, uno se da cuenta de lo que ha ocurrido en países en los que se han cerrado minas, ya sea de forma anticipada o en los que las minas han cerrado después de un periodo de explotación. Y uno se da cuenta de tragedias realmente a gran escala. Así es que hemos llegado a un nuevo umbral del que pueden salir otras crisis, solo con respecto al problema de minas, sin tomar en cuenta que Panamá tiene una serie de asuntos críticos que forman parte de lo que yo llamo el huracán sociopolítico o político que está ahorita mismo estacionado en Panamá. Entonces, lo primero es que aquí hay que hacer uso de la experticia humana, de algo que en Panamá nos ha faltado mucho, planificación. Cuando estábamos en estadios anteriores, yo siempre me preguntaba por qué pareciera que el gobierno no echaba mano de recursos que había. Hubo 2 estudios muy buenos desde el punto de vista informativo que te dejaban ver 2 cosas. Cuánto valía en la explotación minera, sus implicaciones, sus alcances, hechos por expertos panameños. El estudio está publicado y editado por lo menos desde 2020. Y luego en 2021, lo he dicho varias veces, el Fórum Intergubernamental de la Minería, que es la organización mundial de mayor alcance, de mayor injerencia en los controles, que está hecho para proteger los intereses de la industria minera, le entregó a la República de Panamá un estudio en el que decía, si ustedes se quieren meter en el negocio de la minería, tienen que cumplir con estos puntos que están aquí. Y yo me preguntaba siempre, ¿dónde estaba la observancia de esas normas que se exigen en el mundo minero hoy día? Era como querer ir al mundial, pero sin cumplir con las reglas de la FIFA. O sea, Panamá quería estar presente en el mundial, pero le hacía caso omiso a las normativas para llegar a ese mundial. Y aquí tenemos uno de los puntos. Entonces, el problema del cierre de la mina, que va a tener una serie de implicaciones. ¿Por qué? Porque no se trata de que solamente se deja de trabajar un material, sino una serie de consecuencias.
allá hay instalaciones que no se pueden apagar, allá hay consecuencias químicas, ambientales, que pueden impactarnos gravemente, requieren un plan, requieren criterios que no existen actualmente y que Panamá los debió haber tenido antes, incluso en la etapa, previo a la etapa de negociación. Porque había la información que exigían cómo era este negocio. Yo lo digo no porque quiero fustigar a quienes eran los responsables de tomar las decisiones. No, lo digo porque este es un país de negocios, de actividad económica intensa. Y vamos a seguir teniendo negociaciones y acuerdos de distinta índole con distintas empresas. Y esto no se puede volver a repetir. No se puede volver Ahora, a repetir. Danilo, esos estudios del 2020 y 2021 evidentemente están, digámoslo así, relacionados de alguna manera con la minera de Donoso, con la minera Panamá, First Quantum. Pero la actividad minera en Panamá ha existido desde hace muchos años. Siglos. Y pues sí, no, por Cuando los supuesto. españoles llegaron aquí y ya había minería. Aquí la bautizaron Castilla del Oro, a Así Panamá, ¿no? Por supuesto. Pero me refiero a la actividad industrial, porque también sigue habiendo minería ilegal, ¿no? Que causa estragos y contamina. Minería artesanal. O artesanal, así es. Pero la minería industrial comenzó en Panamá en la década, digámoslo así, en la década del 90 propiamente, con varias minas en diferentes partes del territorio, y no había tampoco ni la capacidad, o sea, ni siquiera había un Ministerio de Ambiente. Sí, no, Para si hubiéramos querido incursionar, como dices tú en el símil, en el Mundial de Fútbol de la FIFA, pues lo mínimo que teníamos que haber diseñado era un Ministerio de Minas, por ejemplo, como lo tienen otros países que están inmersos en la actividad minera. Aquí no, aquí hay una sección del Ministerio de Comercio, una dirección de recursos minerales, y hay por ahí una sección en mi ambiente. Entonces eso es ir al Mundial sin las herramientas necesarias para tener un buen resultado. O por lo menos diseñar un futuro ministerio de minería o de recursos mineros. Yo lo llamaría más que de minería, porque la minería es una actividad, un ministerio de recursos minerales. Porque en Panamá hay mucha minería necesaria. Imagínate, nosotros no podemos vivir sin minería. Tan sencillo como esto. Minería de cielo abierto, vital. Sal. Sí. Elimina la minería de cielo abierto, bueno, ya elimina la sal de la comida. Se acabó. Sí, Se nos fue la sal. Minería no metálica, tenemos calizas, tenemos piedras, basalto, qué sé yo. Sí es hora de tener una institucionalidad más robusta para enfrentar dos cosas. El problema más importante que hoy día es noticia, y me sorprende que no estaba entre tus puntos, tú que estás tan al día de lo que pasa en el mundo, entre tus puntos internacionales de relieve, yo diría que el más importante, aparte de la guerra de Medio Oriente, es la realización del evento mundial de mayor importancia para enfrentar el cambio climático. Es que estuvo ayer entre los puntos. Pero la COP28. Sí. Pero lo importante que pasó ayer, ¿sabes qué pasó ayer? Sí. Ayer se aprobó de entrada la metida de plata. O sea, porque esto se resuelve con plata. No, y fíjate que Estados Mucha Unidos, plata. que el presidente Biden no iba a ir y había anunciado que no iba a ir, hoy envió a la vicepresidenta Kamala Harris, que está volando hacia Dubái en estos momentos. Este es el problema más importante que el mundo tiene por delante, el cambio climático. Y todo el mundo ha quedado sorprendido de que el primer acuerdo fue, señores, esto no se resuelve sin plata. Sí. Así que ya se aprobó algo que ha sido la gran sorpresa después de todas las COP. Y eso lo debemos tener claro. Nosotros debiéramos tener a políticos, candidatos presidenciales, que han estado, están y estarán aquí, con un plan. ¿Qué vamos a hacer con problemas como el cambio climático que ya nos está impactando? ¿Cuántos recursos vas a dedicar a eso? ¿Cómo te vas a poner en sintonía con lo que se está discutiendo en el mundo sobre eso? Y junto a eso, obviamente, está el asunto de los recursos mineros, el cuidado ambiental, los controles que eso, o sea, todo lo que hay que ver en esta materia. Danilo, y lo más importante, que tú lo has mencionado, lo que aprobaron ayer en el COP28,
Plata. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Plata? ¿De dónde va a salir la plata? Porque eso cuesta plata. Cerrar esa mina cuesta un dineral. Plata. Cerrarla de forma ordenada Exacto, y segura. exacto. La podemos dejar abandonada y vamos a tener que pagar las consecuencias de ese abandono. Así es. El Pero cierre de la mina es un asunto fundamentalmente económico. económico. Es tiempo, variable tiempo. La variable tiempo está sometida a la variable económica. Y si no se le mete a este asunto un plan bien pensado, nuestro dolor de cabeza va a ser mucho mayor que el que hemos tenido recientemente. Bueno, vamos al cambio y regresamos en Cuarto Poder. Muchas gracias. Continuamos aquí en Cuarto Poder. ¿Cómo están? Ahora nos acompaña... ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cuál es el problema? Me pregunta de esa forma tan insidiosa. Nos acompaña el presidente del Insidiosa. Partido Panameñista y candidato a vicepresidente en la nómina. Siempre se me olvida el nombre de la nómina. José, qué pena. Ah, mira, no te El no, cambio, pero oye, el ese- cambio Panamá mejor lo bueno viene. por La un alianza Panamá, Rux Blandón, ya. por un Panamá mejor lo bueno viene. ¿Y Panameño. qué es lo bueno que viene? Eso, pues. ¿Ese de panameñismo o panameñismo CD? No. Panameñismo, Los CD van a depende a decir quién CD se lo Panamá. pregunte. Es CD panameñista, pero en el eslogan es panameñista CD. Por un Panamá mejor es el eslogan panameñista y lo bueno viene es el eslogan de Cambio Democrático. Ese fue la. Entonces ahí hicieron el intercambio, la negociación. Bienvenido, José Blandón. Gracias. Valiente venir aquí. ¿Ah? Después de ayer. Valiente venir aquí, José. No, fíjate, digo, como comentario ahí nada más. O sea, no, Yo- tú sientes yo había también que visto- yo- nosotros, no, yo tú había sientes que visto- nosotros tenemos una línea editorial contra ti. O sea, porque realmente uno de los políticos que más se sienta aquí es José Isabel Blandón. Y no es porque hacemos relaciones públicas al señor Blandón. Porque acepta venir cuando se le Acepta invita. venir y hemos Claro. tenido una cantidad de diferencias. No, Nos ha dicho en la cara que no le gustan las preguntas, pero aquí está el señor Sí, Blandón. es que yo te digo, porque viendo las reacciones de lo de ayer, había alguien que decía que a ningún otro candidato le sacaban videos de lo que había dicho antes. Y yo me sorprendí de eso porque incluso ese mismo día ayer tú le habías sacado Sí, A claro. Rómulo. a Rómulo en el noticiero de Telemetro videos de cosas que había dicho antes. A mí me han sacado videos de cosas que he dicho antes porque son, digo, Eso es eso es parte periodismo. de la rendición de cuentas. Pues tú vienes aquí varias veces. Oye, como dice el hace- famoso hace dicho. 6 meses estaba diciendo esto y ahora estás diciendo algo Como distinto. dice el famoso dicho, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que habla. Exacto. Entonces, de Así toda la vida ha sido así. Entonces, Entonces- ahora más, porque ahora todo eso queda Pero registrado. que quede Tú no claro. puedes ser político y tener Exacto. la porque- Y él epidermis tan sensible. tan sensible que si alguien te hace una pregunta que te están Y que atacando, quede claro. jugar el papel de víctima siempre. Aquí no hay campaña contra nadie. Miren, ni siquiera contra el señor Ricardo Martinelli, porque aquí lo hemos invitado al programa, que él no quiera venir es otra cosa, pero con mucho gusto. O sea, pero eso no implica que nosotros no hablemos acerca de todos los políticos en general, del presidente, de todos los partidos políticos, de la asamblea, de todo aquel que realmente trate de presentar algo, decir algo, nosotros normalmente lo cuestionamos. Esa ha sido la esencia de Cuarto Poder. Sí, desde Es más, el primer día. es tan así que nosotros mismos nos cuestionamos. Aquí siempre hay una discusión eterna entre Flor, Guido, mi persona, siempre. O sea, no es que estamos ni siquiera... Es que sería muy aburrido si estuviéramos siempre de acuerdo. Claro, o sea, ni Eso siquiera no- estamos de acuerdo y nosotros mismos somos los primeros en cuestionar. Flor me hace bullying y yo no me quejo. Exacto, pero eso de que haya una campaña o sale uno a estar tratando de indisponer a alguien en particular, no hay absolutamente nada de eso. Oye, y ahora... Si llegaron con esa intención al programa, pues... les No, no, decimos que esa es la atenúene. intención. Y ni siquiera con Suntrax, con todo lo que ha hecho el señor Saúl Méndez, al cual, independientemente de las circunstancias, también respetamos mucho, porque si hay algo en lo que históricamente ha sido coherente Saúl Méndez es en su ataque a los medios de comunicación. Sí. Él nunca ha variado. Toda su vida, desde que yo lo conozco, desde hace más de 25 años, siempre ha sido coherente en ese ataque a Ahora- los medios. Así que es parte del trabajo que nosotros realizamos. Yo sí quisiera hacer una precisión, Atenógenes, porque vi en redes sociales que trataron, como siempre, eso es normal también, Crápula Film, de desviar lo que se estuvo diciendo ayer aquí. Cuando Atenógenes se refería a que
Ricardo Lombana conoce cómo es el negocio, se refiere a la dinámica de la televisión, porque no se podía pretender que le pusiéramos la entrevista de 47 minutos completa. Entonces hubo que hacer unos clips que no estaban editados, eran clips de las partes fundamentales. Él donde- repetía que estaban editados, no lo estaban. Que era lo que íbamos, eran extractos, que era lo que íbamos, el objetivo del programa de ayer, casualmente. Pero bueno, nada más aclarar eso, que no es negocio, porque la gente dice, ¡ah, el negocio! No, no. Sabemos- la dinámica de la televisión. Sabemos, porque conocemos el mundo de la comunicación, que la estrategia era esa. O sea, tratar de llegar al programa, plantear un tema y obviamente después difundirlo en redes sociales y que él quedara como la persona que en cuarto poder rofió a todos los que estaban en cuarto poder. Y eso no ocurrió. Ese es el tema. Y adivinen qué, para nada aquí hay una campaña en contra del señor Ricardo Lombana. Por el contrario, puede venir aquí cuando quiera, con invitación o sin invitación. No, sin invitación no puede venir a romper lo que hizo Gaby Carrizo aquí. No, pero pasa, puede pasar, Flor. Y si viene, lo atendemos. O sea, nosotros no somos tan descorteses de no atenderlo. O sea, No, ¿qué le pero decimos? va, pero hay que esperar. Si viene, ¿qué? No lo atendemos. Lo atendemos, pero que venga invitado. Pero oye. sí, pero hay que esperar porque esto tiene una Imagínate que programación llega con aquí unos ahorita mismo invitados. Que Blandón, bájate, que viene Claro. Lombana. Claro, obviamente, Sí. con las normas del respeto que Claro. merece, pero Y así con cualquiera, y funciona. con cualquiera. Nosotros entendemos. Uno no llega a un medio de comunicación y que aquí vine, aquí estoy, entrevístenme. Pero Así no ha funciona. pasado, Guido. Ha pasado. No, ha pasado. Ha pasado, ha pasado. Y uno, en medio de todo, cumple con su responsabilidad como comunicador y con la cortesía y con la decencia. Así que, para nada, si están esperando una campaña de dime y direte, no. No es nuestro rol ni nuestro papel. Y además nosotros ni siquiera somos candidatos en esta elección, ni en ninguna anterior, ni en el futuro vamos a ser candidatos absolutamente de nada. Creo que te Somos grabo periodistas. este video y después te lo saco. Tú mismo por me lo ahí. puedes sacar con mucho gusto, porque realmente a esta altura Te del tira después, campeonato, pues. Pero, y si te lo sacas, reconoce que cambiaste de posición. Además, Tan sencillo como que eso. también Es, es válido. es normal, si lo único que Además- no cambian son dicen que los cauces de los ríos y las piedras piedras Además, cambian porque se van desgastando. si nosotros defendemos la libertad de expresión, somos los primeros que respetamos Sí, la libertad claro. de expresión. La libertad de todo aquel aquí. Ricardo Lombana no estaba en temas de libertad de expresión en la No, defensoría. claro, y eso ayer se lo dije y se lo reiteré, porque él fue delegado por la libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo. ¿O me equivoco, Guido Rodríguez, que usted también fue delegado de la Fue el primero y después que él se fue, Él fue el primero, sí. a una misión en el exterior, yo lo sustituí. Así es. Entonces, como delegado por la libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo en su momento, como subdirector del diario La Prensa, como 5 años comentarista en Eco TV, con toda la moral de ser un colega comunicador, le dijimos lo que le dijimos ayer y esa fue la Oye, historia. y director de Proyecto Criollo. Exactamente. Programa, director de Proyecto segmento de Criollo. televisión, programa de televisión Así es. y de radio. O sea que él tiene suficiente experiencia Sí, sí. en la producción de televisión. Bueno. Pero eso no implica que uno no pueda hacerle los cuestionamientos que tenga que hacerle a él y a todos los políticos que se sientan aquí en Cuarto Poder. Se acepta la invitación. Esas son las normas de este programa. Eso sí, fuera de este programa, aquí no hay campaña, aquí no hay absolutamente nada, ni siquiera un direte con el señor Lombana, porque en esta campaña no hay participación política, por lo menos de mi parte, y creo que de Flor tampoco, ni de Guido tampoco. Creo que Claritamente que no. No, por Mucho supuesto que no. Así es que... bueno, ¿Quién bueno, gana y quién pierde, José Blandón, con esta crisis? ¿Qué candidato presidencial gana y cuál pierde? Porque, por una parte, te vimos muy activo opinando. De hecho, era difícil conseguir candidatos presidenciales que opinaran. Y tú, aún siendo vice de una nómina, salías a hablar del tema. ¿Quién gana y quién pierde? Porque eso por una parte, y por la otra, Rómulo estuvo bastante ausente de la discusión porque tiene un clarísimo conflicto de interés con el tema. Entonces, repito, ¿quién gana y quién pierde? Mira, yo creo que si bien la elección ya está a 5 meses y sin lugar a dudas esta crisis va a tener alguna incidencia en el resultado electoral, yo creo que no es lo que ocurrió en este mes y pico lo que va a definir del todo lo que va a ocurrir el 5 de mayo del 2024, porque hay muchos otros temas sobre el tapete y al final las protestas que se dieron son protestas que surgieron casi de manera espontánea. La gente que fue a protestar no fue siguiendo a un líder en particular, ¿no? Y el que crea que va a
capitalizar electoralmente la crisis, yo creo que se está equivocando. Y lo que pasa es que ahora, después del fallo de la Corte y de la ley de moratoria, porque tienes que ver las dos cosas en su conjunto, porque el fallo de la Corte, al dejar sin efecto el contrato que se había aprobado en la Asamblea y una ley de moratoria que no te permite hacer un nuevo contrato, pues ya la posibilidad de explotar la mina de Donoso, para mí, legalmente está cerrada. Pareciera. Ajá. Para mí, de nuevo, viendo el fallo más la ley de moratoria, esa posibilidad legalmente está cerrada hoy en día. O sea, lo que procede es el cierre de la mina. Como lo dijo Rómulo ayer y lo hemos dicho nosotros, ya el pueblo habló y la Corte falló, y ahora, en función de esos dos hechos políticos y legales, lo que corresponde es ver cómo vamos a cerrar la mina. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo con respecto a eso? Lo primero es que tienes a un gobierno que ya perdió todo su capital político y toda la credibilidad, que le quedan 7 meses. Es el gobierno que en estos 7 meses tiene que definir y tomar la decisión de cómo se va a cerrar la mina. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Que en Panamá no hay una normativa sobre Cierre de los minas. procesos de cierre de minas. Ni hay una ley, ni hay una reglamentación del Ministerio de Ambiente, nada. Lo único que hay con respecto al cierre de la mina de Donoso es lo que contempla el estudio de impacto ambiental que se aprobó, creo que fue en el 2011, que tuvo algunas modificaciones, que habla muy por encima El plan de manejo del plan de manejo del cierre de la mina, ¿no? Partiendo del supuesto de una mina que iba a operar durante 40 años. Entonces, ahora mismo hay que ponernos de acuerdo. Primero, ¿quién va dentro del gobierno a dirigir el proceso del cierre de la mina? Porque esto involucra a 3 ministerios. El Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Trabajo. Decíamos, debe renunciar el ministro Alfaro. Alfaro y debe renunciar el ministro de Ambiente, por lo menos ellos dos. Yo pensaría que todo el gabinete, pero por lo menos ellos dos, porque fueron los más directamente involucrados en la negociación. Bueno, ya del contrato. renunció uno. Ya renunció uno, pero ponen al secretario de Energía igual. O sea, el gobierno tiene que asumir su realidad de que hoy en día tiene 0 capital político. O sea, nada de lo que diga el gobierno va a tener ahora mismo credibilidad ante la opinión pública. No, y la El verdad es que gobierno- no es que hay muchas opciones y oportunidades de alguien que quiera agarrar uno de esos puestos tan radioactivos. ¿Ah? Y por menos. y por tan poquito tiempo. Sí, tiempo. pero, Poquito tiempo. pero Es sí que- tiene que hacerse el esfuerzo, y para mí, Wow. desde afuera del gobierno, porque aquí todos hemos estado hablando del patriotismo, de que vamos a sacar este país adelante. Bueno, es el momento de que si el gobierno, deponiendo intereses partidistas, en vez de poner un PRD ahí, busca a alguien para decirle, te necesitamos en el Ministerio de Ambiente, te necesitamos en el Ministerio de Gobierno, para que tú seas quien presida el proceso de cierre de la mina, la negociación. Por lo menos en la elaboración ¿Quién va a del hacer plan el plan? de cierre. Yo creo Por que lo es menos en la fundamental. elaboración del plan También de cierre. yo creo, hay un organismo internacional que es el organismo, digamos, más reconocido y de mayor fuerza a nivel internacional, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de la cual son parte estados. Panamá es parte de la UISN. Hay un capítulo panameño de la UISN en Panamá que ya establece una mesa de trabajo para ver el tema del plan de cierre. ¿Eso lo debe hacer la empresa o el gobierno? ¿O otra empresa? Lo debe hacer la empresa, pero aquí tenemos el tema de que la empresa, con o sin razón, ¿ah? Yo soy de los que piensa que por convenios internacionales, por el estudio de impacto ambiental, por responsabilidad extracontractual, le toca a First Quantum asumir el costo del cierre de la mina. ¿Eso no lo debía incluir el fallo o no? No, porque el fallo era sobre la inconstitucionalidad. Sí, El fallo nomás la tenía que Corte no hablar puede, la Corte no tiene facultades legislativas. Pero con Ni qué, normativas. ¿cómo se le pide a una empresa que ya no tiene contrato ni concesión que se encargue de Bueno, cerrar la es mina que- con sus recursos? Pero es que ese es el tema que tiene que sentarse ahora el gobierno a discutir con First Quantum,
Bueno, ¿cómo vamos a hacer el cierre, pues? Porque no es, una opción es que First Quantum llegue y entregue la llave. Digo, bueno, aquí están las llaves de todo, yo me voy, Claro. me llevo lo que me puedo llevar. Y el Estado le puede decir, no, pero eso es de nosotros. Se van y nosotros entonces los demandamos a ellos en un tribunal de arbitraje diciendo, no, espérate, porque no es que tú te vas, tú tienes que pagar ahora el cierre, pero eso no se va a resolver ni en un mes, ni en 2 meses, quizás ni siquiera en un año o en 2 años. Es un proceso de negociación tan complicado como fue el del contrato. El punto nuestro es, ¿qué autoridad moral o qué credibilidad tiene el gobierno que aprobó el contrato y que con sus acciones generó esta crisis que desencadenó al final un fallo inconstitucional de la Corte para ser el que nos represente a todos los panameños en una negociación con First Quantum en estos momentos? Bueno, pero son 7 meses. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Esperar 7 meses y mientras tanto qué No, pasa? no, es que la propuesta es, hey, siéntese el gobierno y busquemos a quién puede poner el gobierno. O sea, que sea un ministro o alguien que se nombre con la responsabilidad de llevar eso, que tenga, digamos, la credibilidad frente a no toda la sociedad, porque nadie va a tener el visto bueno a todo el mundo, pero que tenga la credibilidad para ser quien represente al Estado panameño en el proceso de negociación con First Quantum para el cierre de la mina. ¿Quién se te ocurre? Yo no tengo un nombre en particular. Yo lo que sí creo, te reitero, es que el Estado debe, como miembro de la UICN, pedirle a ellos la asesoría técnica, como en un momento dado cuando la crisis del Seguro Social y las pensiones se le pidió al PNUD que ayudaran en un diálogo, debe pedirle a esta institución o a alguna otra de renombre y credibilidad internacional donde haya expertos en temas de cierre de minas, porque el problema en Panamá es que aquí no ha habido una experiencia real De cierre de mina. Aquí lo que ha habido es abandono de un par de minas. Así es. ¿Me explico? Y eso es peligroso porque ¿Se lo toman los ilegales? no, más allá de No. eso, o sea, el desastre ambiental que pueden provocar esas más de 4.000 hectáreas de relave que tiene la mina es un problema. Más el hoyo que hay en medio del corredor biológico mesoamericano también. O sea, aquí debe existir una definición clara de qué va a pasar con eso, porque no solamente es cerrar la puerta, tirar la llave, porque hay que darle mantenimiento al hoyo, hay que darle mantenimiento al relave, si no, todas las fuentes de agua circundantes pueden contaminarse y tendríamos un desastre ecológico. Y en el área. ojo, Atenógenes, que no creo que se malinterprete lo que uno está diciendo. Yo no estoy hablando a favor de la mina, ni estoy hablando de que no se debe cerrar. Yo lo que estoy hablando es que habiendo tomado la decisión como país y habiendo un fallo de inconstitucionalidad de por medio, lo que procede ahora mismo es cerrar la mina. Pero cerrar la mina no es abandonar la mina como ha ocurrido en otros casos, Así es. porque en este caso es mucho más grave porque estamos hablando de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. Estamos hablando de una concesión que incluye 12.000 hectáreas, donde tú muy bien has señalado, hay una cantidad importante de hectáreas que son tinas de relave que requieren un mantenimiento y requieren un cuidado. Mantenimiento y monitoreo. Un monitoreo para que Además. eso no se derrame, no se fraccione la tina y contamine muchas más hectáreas. Entonces, frente a toda esta situación, lo responsable es, primero, exigirle a quien le toca cubrir los costos del cierre, que para mí, reitero, es First Quantum, y llegar a un acuerdo con ellos para que eso se haga. Y si no se llega a un acuerdo, exigirlo a través de un arbitraje. Pero de nuevo, eso, si llegamos a ese punto, es un proceso que no va a resolverse de una vez y mientras tanto hay que ver qué se va a hacer. Entonces, nosotros no podemos ponernos a improvisarnos aquí porque aunque hay profesionales de muy alta valía en Panamá, la realidad es que Panamá no tiene la experiencia ni la regulación legal sobre el tema de cierres de minas. Entonces, busquemos a quienes sí tienen esa experiencia. En Chile, en Perú, en Canadá, que hay organizaciones ambientales que se oponen a la minería. En Australia. En Australia, en En- Europa, hay en- gente. en hay China países. Entonces, también. buscar gente que ya tiene experiencia en cierre de Tienen minas, experiencia. de la envergadura de la que está en Donoso, para que nos puedan orientar sobre la mejor manera de llevar adelante el proceso de cierre. Que el proceso de cierre no es solamente el tema ambiental, el proceso de cierre es el puerto, el proceso de cierre es la planta generadora de electricidad que está ahí, pero también y sobre todo el proceso de cierre es toda la gente que dependía laboralmente, directa o indirectamente, de la mina, en donde hay que darle la oportunidad de poder reubicar a alguna de esa gente
en otro tipo de actividades. No es simplemente decir, no, que resuelvan ellos cómo van No, a buscar un empleo, No. porque en una situación de alto desempleo como Incluso- la que tiene Panamá, tenemos Eso una hace mella. responsabilidad Incluso- también con ellos de ver qué podemos hacer para ayudar. No manteniendo la actividad de la minería, sino viendo cómo se les reubica en otro Sí. tipo de Y no actividades. llenándolos en la planilla incluso estatal. No, por supuesto. No, incluso algunos de ellos podían trabajar en el cierre de la mina. Sí, pero ¿no? nunca va a ser pero no va a de ser cerca sí. la misma cantidad Sí, que por se llevaba supuesto. la operación de la Algunos de ellos. La gente se pregunta, ayer me preguntaban, oye, pero ¿y esa infraestructura enorme, gigantesca? Bueno, First Quantum tiene en miras otros proyectos de explotación minera en Latinoamérica. Algunos de esos equipos podrían ser trasladados hacia esas otras latitudes. A veces es difícil, ¿eh? Sacados por el mismo puerto. a veces- Sí, claro, no, fácil no es. Definitivamente que el cierre de una mina de esa dimensión es una tarea No, titánica. y mover equipo ya Sí, instalado, obviamente. Sí. Pero a mí sí me llama la atención porque yo recuerdo que hacia octubre del 2022 el movimiento Panamá Sin Minería incluso le llamaba la atención al propio Ministerio de Ambiente acerca de la cantidad de faltas que estaba teniendo Minera Panamá. 209 hallazgos. Sí, y encima se refería puntualmente acerca de la situación de muchas de esas tinas de relave, de la manera en que se estaba deforestando y de la manera en que se le estaba dando mantenimiento. Y estamos hablando de hace más de un año que eso ocurrió. Y las tinas de relave están en 7.500 hectáreas que la mina pidió Claro. y la autoridad de tierras no respondió. Entonces ellos dijeron, bueno, si no me respondieron, me las cojo. Y ellos lo que alegan es que ellos no necesitaban notificarlo, pero que ellos tenían la autorización. Aunque no les contestaran, podían hacerlo. Y ahí es donde están las tinas de relave. Te reitero, yo creo que nosotros tenemos que buscar colaboración de expertos internacionales con experiencia en este tema para ayudar a la República de Panamá a definir la hoja de ruta y dictar las pautas de cómo va a ser el cierre de la mina, porque no es que First Quantum lo tiene que hacer, de acuerdo, 1000% que First Quantum lo tiene que hacer y que lo tiene que pagar, pero quien tiene que definir las pautas del proceso de cierre Es el Estado. el Estado panameño. No, que First Quantum va a cerrar como ellos digan, aquí ya cerré. Sí, sí. ¿cómo- O sea, fue ese cierre? ese fue uno de los llamados a atención de la Corte. Sí, ¿me explico? Ese fue uno de los llamados a atención, quizás el más severo de la Corte, Ajá. de que el Estado tiene que ser Estado, no puede estar igualado con una empresa Sí. privada. Si el Nosotros, Estado es el que tiene facultades exorbitantes, Como no la empresa Estado privada. somos lo que tenemos que decir. Este va a ser las pautas y las etapas del proceso de cierre de la mina. Estas son las responsabilidades que tú tienes. Esto es lo que tú debes hacer y supervisar que ellos cumplan con eso. Pero para eso tienes que definir cuáles son las reglas del juego. Eso no está definido en Panamá. Ni para esa mina ni para ninguna otra mina. Entonces, eso es un tema Ahora- que nosotros como Estado, Ahora- aprovechando esta coyuntura, tenemos que asumir ese compromiso y para hacerlo, existen organismos internacionales que bien nos pueden prestar la asesoría para poder hacerlo de la mejor manera. Ahora, el gobierno del Estado, el Ejecutivo, ya con el capital político no solo agotado, sino en sobregiro, ¿qué capacidad tiene real de liderar ese proceso? Esa es la pregunta que nos hacemos Pero es que por eso, muchos. Por eso ¿no? reitero, es que ahí primero tienen que renunciar a lo que estaban y segundo, el gobierno reconociendo su falta de capital político para hacerlo, tiene que convocar a otras fuerzas políticas, económicas, sociales. Si a ti te y se ofrecieran sienta- formar parte de ese nuevo gobierno o el gobierno de transición, ¿formarás parte? No, porque mira, yo no estoy hablando de que sea un gobierno de compartir espacios entre partidos políticos. Yo estoy hablando de un tema tan técnico y al mismo tiempo políticamente sensible como es el tema del cierre de la mina. Tienes que poner a alguien ahí que sea técnico y tenga Por eso la te credibilidad, pregunté no cómo poner un quién. político. El problema es que, no, es que tú hablaste de fuerza política, económica y social. Sí, porque es que yo siento que tú tienes que... Ya, A ver, sí, mira, es que tendrá gente de todos lados. Entendamos algo. La mina no se va a cerrar en los próximos 7 meses. O sea, con eso quiero decir que el proceso de cierre puede iniciar, pero no va a tomar 7 meses. Sí, Cerrar estamos claros, esa pero mina, el de punto lo es que yo he quién visto va y a consultado, aceptar. puede tomar mínimo 5 años y puede llevar tanto como 10 Así a es. 15 años. Sí, Entonces, no importa qué haga este gobierno, le queda el al próximo. próximo gobierno le va a tocar la responsabilidad principal del cierre de la mina. Entonces, ejecución todos del- los que aspiramos a gobernar este país, especialmente los que son candidatos presidenciales, me parece a mí que le toca al gobierno sentarlos a todos y decirles, hey, señores, lo que yo voy a decidir ahora te va a afectar a ti directamente. Por Gane eso el que digo. gane. Entonces, todos tenemos que en alguna medida que ser parte de esa conversación y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer pues?
Porque si el gobierno lo decide Sí, porque es un solo, tema el del gobierno país, no tiene realmente. la Es credibilidad un tema de ni- Estado, del ni- país. No, y le va a tocar al próximo, el por eso pregunto, o sea, si hubiera que hacer, es que yo le he preguntado a varias personas, ¿y tú aceptarías? Y todo el mundo me dice, no, yo no. Pero entonces, ¿quién aceptaría? Pero es que yo pienso que cualquier persona que tenga aspiraciones políticas ahora mismo no te va a aceptar entrar a ser parte de un gobierno que está totalmente desacreditado y por terminar. Por eso yo pienso que debe ser alguien, y no tengo un nombre en particular, que tiene que ser alguien que, digamos, pueda contar con el visto bueno tanto del gobierno saliente como de los candidatos que van a entrar, de poder decir, mira, esta es una persona. Pero que mira todos que nosotros- no sería tan loco que pusieran a alguien de cada una de las nóminas, porque en teoría todos quieren llegar, así que todos lo harían bien. Eso no sería tan loco. Sí, pero yo te reitero. Hay que ver, Flor, el tema, hay que el tema del cierre. O sea, de yo la pienso mina- exactamente al ¿Sabe- revés, porque sabe si lo que- todos el parten tema de del la base cierre de de la que tienen mina- las aspiraciones, nadie va Sí. a aceptar. El tema del cierre de la mina es un tema, en primera instancia, eminentemente técnico. Técnico. Pero hay un componente político fuerte en todo esto, porque hay posiciones muy definidas de parte de la gente. Y, por ejemplo, yo escucho gente que si tú le dices ahora mismo, bueno, quien tiene que asumir la responsabilidad de cerrar la mina es Fircuanto. Hay gente que te dice, no, porque yo quiero que Fircuanto se vaya ayer. No dentro de un año, ni 2 años, ni 3 años. No, no es que no va a operar la mina, es que va a cerrar la mina. No, no, es que yo no los quiero aquí. ¿Me explico? Y si el gobierno anuncia mañana, bueno, vamos a negociar con Fircuanto en el cierre de la mina, entonces va a decir, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo así? ¿Se están vendiendo de nuevo? Porque nadie le cree al gobierno. Claro. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ser gente, a mi juicio, con un criterio eminentemente técnico y que un porcentaje importante de las fuerzas políticas, económicas, sociales del país entiendan que va a manejar el tema con objetividad y con criterio de patria, los que por lo menos dicten las pautas en estos meses que quedan de cómo se va a llevar adelante el proceso de cierre No, de la y mina. Y definir- para eso sería bueno involucrar a un organismo internacional. Totalmente, porque también hay que definir quién paga eso, porque no es que cuesta. Esto, yo estaba Es que, pensando, en mi yo estaba opinión, pensando el que tiene que ahora, pagarlo es quien generó el daño. escuchando a José, estaba pensando en lo que sucedió en Guatemala hace unos años con el tema de la justicia. Que tuvieron creó que una- recurrir a una comisión internacional para gestionar la justicia porque no había No había capacidad manera. Mira que- en el Estado guatemalteco de hacerlo. Yo estaba reunido Es ayer triste, con- pero eso pasó. Eso ya pasó en yo ese estaba tema en reunido Guatemala. Ayer con dirigentes y expertos en tema ambiental. Porque yo creo que uno como dirigente político no se puede parar aquí a decir lo primero que le viene a la cabeza y decir, vamos a hacer del puerto allá de la mina un puerto crucero. No hay ni carretera para llegar allá, vamos a comenzar. Primero tienes que hacer la carretera. Sí. O sea, el puerto está hecho para la mina, el puerto no está hecho para turismo allá. Entonces tú tienes que hacer todo un proceso antes de recuperación del área y de inversión en infraestructura para poder pensar en reconvertir ese puerto en un puerto de crucero. Pero bueno, aquí cualquiera se para a decir la primera estupidez que le parece por buscar Votos. Notoriedad. votos y notoriedad política. Entonces, hablando con estos expertos, me decían, entre otras cosas, esta experiencia de lo que está pasando en Panamá tiene la atención de todos los organismos ambientales a nivel internacional, porque es la primera experiencia de tener que discutir un cierre de mina, Cierre anticipado. no, de una mina que no está en el cierre de su operación, Correcto. sino que está en el inicio de su operación en medio de un proceso de inconstitucionalidad, de unas protestas. O sea, hay particularidades muy especiales de lo que está ocurriendo aquí en Panamá. Y hay mucho interés en lo que está ocurriendo, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Entonces, poder buscar el apoyo, la asesoría, la mediación de organismos internacionales ambientales que nos ayuden a llevar este proceso de la mejor manera posible, tanto al gobierno en lo poco que le queda, como al próximo gobierno, yo creo que es fundamental para salir de la mejor manera de la situación en la que estamos. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. De todos
todos los problemas que tenemos, ya entró el verano, para que sepan, y sabe lo que es el preludio del fenómeno del Niño, porque encima de todos los problemas que tenemos, también viene un año muy difícil. Muy difícil. Por eso es que el canal... Niño rebelde. El canal ha estado tomando restricciones de calado y restricciones de tránsito de buques para, como la época lluviosa no fue como se esperaba, ni siquiera la de este año, para tener en el nivel más óptimo posible los lagos para lo que viene. Pero con toda seguridad, el fenómeno del Niño severo, que así está vaticinado que va a ser, en el año 2024 va a afectar los ingresos que provenían del canal. O sea, una tormenta perfecta Sí, en un año electoral para el que gane la elección del 2024, señor Blandón. La rifa del Sí, es que, tigre, mira, embestializado y ahora con esteroides. Ahora con esteroides. Sí. yo quiero mirar con esperanza el futuro del país, pero también uno tiene que ser realista y no sembrar falsas expectativas en la población. El próximo periodo va a ser un periodo muy complicado en lo presupuestario, en lo económico. El Estado va a tener que amarrarse los pantalones bastante. Aquí hay que reducir gasto, hay que reducir planillas. La Asamblea Nacional no puede seguir con el presupuesto que tiene hoy en día, porque lo más probable que va a ocurrir, y no como consecuencia exclusiva del cierre de la mina, pero eso en parte va a echarle más leña al fuego de las cosas que ya venían pasando de antemano. O sea, yo creo que ya es inevitable, salvo que se tomen medidas heroicas, empezando el próximo gobierno, que nosotros perdamos el grado de inversión en el transcurso del próximo año. No por la mina, pero lo añade un factor de Añade un riesgo. factor, porque es que el gobierno había incluido en su presupuesto de este año y del próximo año los ingresos de la mina. Entonces ahí hay un tema que puede agravar el déficit fiscal. Aquí me está llegando un comunicado de Minera Panamá y está confirmando que el 29 de noviembre ya la empresa Minera Panamá inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el Acuerdo de Concesión 2023 que el gobierno de Panamá firmó a principios de este año en la empresa. El acuerdo de arbitraje establece que el arbitraje se llevará a cabo en Miami, Florida. Así que ya está confirmando Minera Panamá que el 29 de noviembre, hace 2 días, inició este arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje. Un día después del fallo. Sí. Un día después. Yo a lo que respondería eso, bueno, ellos están en todo su derecho como empresa de reclamar lo que ellos consideren le corresponde. Pero yo creo, como lo han manifestado otros abogados, entre ellos Rodrigo Noriega, que ellos no van a ganar ese arbitraje. Yo creo que Panamá va a ganar ese arbitraje por diversas razones. Pero eso te lleva a considerar que es aún más probable que no haya un acuerdo entre el Estado panameño y First Quantum a corto plazo Para el cierre de la mina. ordenado y seguro de la mina. Sí, claro. Entonces, ese tema, nosotros tenemos que empezar a considerar la posibilidad de que el Estado panameño tenga que asumir, por lo Los menos a corto costos. plazo, los costos del cierre de la mina, aunque después se los cobre a First Quantum. Sí, ¿Ve? se repita contra First Quantum. Entonces, ese tema son temas que, hombre, como país tenemos que entrar a discutirlo, y un gobierno que está por acabar y sin ningún capital político, lo sensato sería sentarse a hablar con los candidatos presidenciales, con otros sectores de la sociedad, para poder llegar a un acuerdo como país de cómo vamos a manejar el tema Y con del cierre de la mina. organismos internacionales. Correcto, y especiales. con la participación de organismos internacionales, porque esta no es, reitero, una discusión política. Exacto. No es lo que a mí me parece políticamente, que voy a ganar votos diciendo, no, que cierren y ya, y que se vayan, que se... No, aquí hay un tema técnico que ver, que es muy delicado y muy complejo, y que no se puede improvisar sobre ese tema. Eso como ocurrió en Argentina ahora con Milei. La gran promesa de Milei en Argentina era dolarizar Argentina. Pero cuando llegó el día siguiente, lo primero que vio es si había dólares en la caja. Y cada vez descubrió que no había dólares. Así que, ¿cómo puedes dolarizar sin Sí. dólares? Y ahora está el debate en Argentina acerca de si se puede o no se puede dolarizar. Tiene que hacer un acuerdo con la Reserva Federal, Entonces, una cosa es la promesa. como el que tuvo otra cosa Panamá. es la realidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Eso es todo por esta semana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Feliz Hasta el día a los lunes. maestros, perdón. Feliz día a los maestros. los que trabajan. Que trabajan. Ojalá se reincorporen a dar las clases a los muchachos. ¿Qué? ¿Cuál es tu